diferentes procesos biológicos que se producen obviamente en los organismos vivos. Ejemplo, el trabajo que tiene el corazón y los otros órganos. Y si decimos trabajos de uno o varios órganos, deben saber desde ahora, jóvenes, que existe una interdependencia entre estos diferentes órganos. ¿Qué significa interdependencia? Para el trabajo coordinado, desde el punto de vista de la fisiología normal, o cuando hay procesos de enfermedad, la alteración de uno puede repercutir en la alteración de otro órgano. La histología, curso que creo que también lo desarrollan en este ciclo, o ya lo desarrollaron, creo, ¿no? Chicos, bueno, están mudos. Sí, doctor. Histología, jóvenes, como les dije hace un momento, se encarga de los diferentes tejidos, que después estos tejidos van a formar los órganos. Y esto es bajo el estudio microscópico. Que está antes que la histología, y antes que la anatomía, y antes que la fisiología, la embriología, que significa el desarrollo de la formación del individuo intraútero o el embrión. Y luego, inmerso entre todo esto, está la patología. ¿Y qué se entiende por patología? Es parte de las ciencias médicas que estudia los cambios, cómo se explican las enfermedades. Y aunado a esto está la anatomía patológica y la fisiopatología. ¿Cuál es la estructura básica en la formación de todo ser vivo, jóvenes? La célula. Término para ustedes no desconocido, que la célula a su vez tiene diferentes componentes en su formación, siendo la más externa la membrana celular, luego está el citoplasma, donde hay una serie de elementos como los ribosomas, mitocondrias y los lisosomas, y la parte más central donde está, que es el núcleo, donde están los cromosomas, que son los 23 pares que fue estudiado en su momento. A su vez, las células que forman, jóvenes, tejidos. Y que los diferentes tejidos están constituidos por un sistema único de células y de sustancias intercelulares que tienen una estructura determinada y que cumplen en el organismo una función específica. Nuestros organismos, jóvenes, están constituidos por diferentes tipos de tejidos. ¿Y cuáles son esos diferentes tipos de tejidos? El epitelial, que generalmente están en las paredes, en las estructuras, como por ejemplo en la piel. Tejido conjuntivo, presente en la sustancia intercelular. Luego está los tipos de tejido conjuntivo, hialino, adiposo, reticular, elástico, conjuntivo denso, que generalmente los encontramos conformando parte de los tendones y ligamentos. Está el tejido óseo, obviamente lo que predomina son los osteocitos, que lo revisaremos más luego si es que quepa el tiempo. Está el tejido muscular, y a su vez este tejido muscular es liso, cardíaco, esquelético. Y finalmente está el tejido nervioso, donde obviamente el elemento representativo es la neurona. A su vez, los tejidos que forman, jóvenes, forman órganos. Y los órganos están conformados por diferentes tipos de tejidos, pero de estos diferentes tipos de tejidos, uno de ellos predomina. Y el que predomina le da la especificidad en cuanto a la función al órgano. Ejemplo de órgano es el músculo. Un músculo está conformado por tejido muscular, por tejido conjuntivo laxo. Pero ¿cuál es el tejido que predomina? El tejido muscular. Y por tanto, al predominar el tejido muscular, obviamente le da la especificidad en cuanto a función al músculo. ¿Cuál es? La contracción muscular. Siendo una función principal del músculo, porque tiene otras que más adelante lo revisaremos. Luego, ¿qué es un sistema de órganos? Porque están constituidos por un grupo de órganos en los que su origen, estructura y funciones son similares. Ejemplo, digestivo y cardiovascular.
Si eso es entendible por órgano y sistema de órganos, ¿qué es un aparato? Está formado o forman parte de un grupo o sistema de órganos en los que su origen y estructura son heterogéneas, pero desempeñan una función común. Ejemplo para que sea entendible este enunciado, el aparato locomotor. Le explico. En el aparato locomotor, ¿qué estructuras conforman? Huesos y músculos. Los huesos tienen diferente origen, tienen diferente estructura. Y obviamente, si eso es en cuanto a huesos, lo mismo en músculos. Pero ¿qué hacen? Cumplen una función común, cuál es el de la movilidad y darnos forma, por supuesto, a nosotros. Luego, considerado todo lo anterior, a nuestro organismo se le considera como un todo. ¿Y por qué como un todo? Porque partimos de una célula a su vez conforma los tejidos forman órganos o sistemas y aparatos, y a su vez cumplen procesos diversos. Y estos procesos diversos están en relación o interdependencia. Y como les decía hace un momento, repercuten en el proceso de enfermedad cuando hay alteraciones en ellos. Ahora, nosotros como organismo, ¿estamos solos en nuestro ambiente o definitivamente tenemos relación con el medio ambiente o somos parte del medio ambiente? Definitivamente de que sí. Y el medio ambiente influye en nosotros y también nosotros influimos esto en el medio ambiente. ¿Qué ambientes o factores externos influyen en nosotros? La temperatura, la humedad del aire, la cantidad y composición de los alimentos, las condiciones de trabajo y de reposo, las condiciones de vivienda y vestido, las condiciones sociales y psíquicas. Y algunos dicen inclusive hasta las condiciones de trabajo y el medio social en el cual vive el hombre. ¿Se entiende cuando les digo esto de la influencia de estos factores en nuestro organismo? A ver, ¿algún voluntario que pueda explicar cómo influye la temperatura en nosotros? Rapidísimo, jóvenes. Y eso significará que quien participa pues realmente ha leído hasta ahora parte de lo que es anatomía, ¿no? ¿Te escucho? A ver, de los amigos que me Bueno, acuerdo. buenas Corrales, tardes, doctor. a ver, escucho quién hablaba, Sobre la temperatura con quién hablo. es con Cristian Laime, No le escucho. con Cristian Laime, Cristian, Laime. Laime. Sí, A ver, le escucho, Cristian. ah, la temperatura, según yo sé, que hay un intervalo donde de 36.5 a 37.5, que si pasas esas temperaturas a más de 37.5 Celsius o menos de 36.5 Celsius, el cuerpo no va a funcionar correctamente. Jóvenes, el momento, gracias a esto, Cristian, el momento es propicio para explicar lo que estamos hablando de temperatura. En Tacna nunca o es poco frecuente que estemos enfrentando una temperatura tan alta como ocurrió hace unos días. Hace unos días estábamos por encima de 30 grados. Y nuestro organismo tiene el mismo comportamiento cuando estamos a una temperatura menor de los 30 o 31 grados. No, jóvenes. Luego, la humedad del aire. La humedad que tiene Tacna, jóvenes, repercute en el desencadenamiento de enfermedades respiratorias, diferente en climas secos como por ejemplo Arequipa o menos húmedo. Respecto a la composición y cantidad de alimentos, igual. Una persona que vive en una zona de esto que le llaman
esto de alta vulnerabilidad, su alimentación va a ser la misma que un niño joven o adulto que vive en la zona urbana y que tenga mejores condiciones para poder recibir alimentos. Definitivamente que hay marcadas diferencias. Y así como les estoy explicando, ustedes le van a encontrar explicación para estos tres siguientes factores. Luego, ¿cómo nuestro organismo ahora? Un paréntesis, jóvenes. Eso es cómo los factores del ambiente influyen en nosotros. Pero también no debemos dejar de lado, jóvenes, que nosotros como seres humanos hacemos una influencia por demás negativa en el ambiente. Todo fuese positivo si solamente haríamos plantaciones, irrigaciones, etcétera, etcétera. Pero ¿qué hacemos? ¿Por qué creen que estamos con estos tremendos cambios climatológicos? Productos de que nosotros influimos negativamente en el organismo. Así que eso ya también es materia de que ustedes lo revisen. Luego, ¿quiénes se encargan de regular las diferentes funciones en nuestro organismo? Muy aparte de estos factores de influencia, hay una regulación propia. Y son dos los sistemas que se encargan de regular nuestras diferentes funciones. Hay una regulación de tipo nerviosa y una regulación de tipo humoral. Lo primero, obviamente, lo comanda el sistema nervioso. Y en el segundo está la influencia a través de las hormonas producidas por las diferentes glándulas endocrinas que tenemos en nuestro organismo. Y se dice de que entre ambos existe una interdependencia en la regulación de nuestras diferentes funciones. Como ven, es una miscelánea de conceptos, jóvenes, y después ya nos iremos centrando más en anatomía. Ahora, hemos hablado de célula, tejido, aparato, sistema, etcétera. Al final prácticamente llegamos a la configuración del cuerpo humano. Y todos, jóvenes, no tenemos la misma características. Y esas diferentes características se resumen en los tres tipos constitucionales en los cuales está inmerso el individuo: en los longilíneos, brevilíneos y mesolíneos. ¿Qué caracteriza a los longilíneos? Que tienen un crecimiento marcadamente en cuanto a longitud. Por tanto, se les escribe como personas delgadas y con generalmente un desarrollo débil. Ahora, ¿por qué se habla así de longilíneos? Porque se dice que los longilíneos son propensos a desarrollar cierto tipo de patologías. Luego, los brevilíneos. Si estos son predominantemente en longitud, los brevilíneos tienen un crecimiento preponderante en anchura. O sea, la tendencia son a ser obesos. Y al ser obesos, la otra característica aunada es que tienen el cuello y las extremidades cortas. Son las personas, digamos, que prácticamente la parte superior del tórax está pegado a la parte baja de la cabeza. Y los mesolíneos obviamente ocupan una posición intermedia entre lo que es longilíneo y brevilíneo. Ahora, la anatomía de jóvenes no es una ciencia aislada. Va de la mano con otras ciencias, obviamente desde el punto de vista biológico, como la filogenia, ontogenia y la antropogenia. La filogenia, rápidamente, jóvenes, estudia la evolución de las especies utilizando la anatomía comparada, mientras que la ontogenia estudia la evolución del mismo individuo. Y para eso se basa en ¿qué? Los conocimientos de la embriología, o sea, la vida intrauterina, y la postnatal o la extrauterina. Y luego, en la etapa ya de la postnatal, se habla de la anatomía por edades. Obviamente, entre ambas, el punto de quiebre lo constituye el nacimiento del individuo.
Y la antropogenia estudia al hombre utilizando fundamentalmente los conocimientos, como dice el término, de la antropología. En buena cuenta es el estudio de la historia natural del individuo. Ahora, si bien es cierto que la anatomía es el concepto que manejamos actualmente, desde el punto de vista académico, jóvenes, ¿eh? Para el desarrollo o estudio de la anatomía, se le puede revisar como una anatomía sistemática o descriptiva, agrupándolo por órganos, sistemas, o la otra forma de estudiar la anatomía es una anatomía topográfica, que estudia por regiones y sus relaciones. En el caso de nosotros, nuestra forma de estudio de la anatomía es sistemática o descriptiva. Ahora, ¿cómo se llega a los conceptos actuales de lo que es anatomía? El estudio de la anatomía de jóvenes no es del 2000, ni de 1900, ni de 1800. El estudio de la anatomía data desde 1594. En ese entonces ya se describía la presencia de anfiteatros de anatomía. Y en esos anfiteatros de esos años ya se hacía disección de cadáveres. Y había momentos del estudio de la anatomía que no era factible o fácil, entre comillas, conseguir cadáveres para hacer disección anatómica. ¿Y de qué se valían, entre comillas, para tener cadáveres? Haciendo la profanación de tumbas. Obviamente que esto era penado y que después establecieron una ley, esto en Gran Bretaña, en el año de 1832, en que, digamos, se permitía la donación de cadáveres no reconocidos y se los donaba con fines académicos a los anfiteatros que habían en ese entonces, y que inclusive hasta hace algunos años en nuestra facultad teníamos cadáveres para hacer disección anatómica. Algunas escuelas o facultades de medicina aún se trabaja con disección en cadáveres. San Agustín, por ejemplo, sin ir muy lejos, trabaja con disección de cadáveres anatómicos. Quienes tienen bien montado anfiteatros de anatomía en América Latina es México. Luego, como no es factible trabajar, por lo que no es fácil también conseguir cadáveres, hay quienes optaron por trabajar en maquetas de anatomía. Y últimamente lo que se está propiciando es la plastinación de piezas anatómicas. Y la plastinación es un proceso que permite mantener diferentes preparados anatómicos sin el efecto de la toxicidad que utilizaba para mantener las piezas anatómicas de los cadáveres en formol. Inclusive se plastina todo un aparato digestivo, incluyendo esófago, estómago e intestinos, como si fuesen reales. Y plastinación, se hace en Perú, en Cusco, en Arequipa se trabaja con plastinación, y varias universidades, por supuesto, en Lima. Entonces, hasta aquí, jóvenes, el primer método de disección histórico y hasta ahora para el estudio de la anatomía es la disección de cadáveres. ¿Qué más se utilizaba? La inyección de sustancias en sistemas tubulares. Y un método que solamente en algunas estructuras anatómicas es factible de aplicar es la corrosión. Eso desde el punto de vista de disección en cadáveres. En el ser vivo, en nosotros, ¿cómo se estudia la anatomía? Prácticamente utilizando los 4 pasos básicos semiológicos. Y si digo semiológicos, hay un curso más adelante que ustedes lo van a desarrollar que se llama semiología.
y que la semiología, para poder hacer una buena semiología clínica, que es parte del examen físico de un paciente, es la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Y mediante estos procedimientos o pasos que incluye la semiología, ¿qué fundamentalmente se estudia? La anatomía de superficie. Ahora, ¿de qué otras formas también se estudia anatomía? Mediante las mediciones corporales y también haciendo uso de otros estudios complementarios, como por ejemplo las radiografías, que es muy útil para lo que es fundamentalmente estructura ósea, la ultrasonografía o simplemente las ecografías para estudiar partes blandas, vísceras. Luego están los procedimientos endoscópicos, que se utilizan cámaras especiales para hacer una endoscopía digestiva alta o baja, o endoscopías del aparato respiratorio que se llaman broncoscopías, y otros procedimientos como por ejemplo las tomografías axiales computarizadas y la resonancia magnética, que es lo último que se hace uso para el estudio de anatomía. Y no solamente anatomía, sino también con fines clínicos, radiografía, ultrasonografía, endoscopía, tomografía y resonancia magnética. Vuelvo a repetir, no solamente con fines de anatomía, sino para hacer diagnósticos clínicos. Ahora sí hablemos de terminología anatómica, jóvenes. ¿Qué cosa es la terminología anatómica? Primero, antes de hacer el enunciado de lo que es terminología anatómica, ¿qué entendemos por terminología propiamente dicha? A ver, alguien que participe. Sí, doctor, ¿Con quién tengo el gusto? con Enrique Carrasco. Enrique Carrasco. A ver, ¿qué entiende usted por terminología así en general? Según tengo entendido, la terminología son todos aquellos términos o vocablos que se usan para ejercer alguna profesión o entender algún tema. Terminología en general. La terminología, jóvenes, son los diferentes vocablos, palabras que nosotros utilizamos para comunicarnos así, diariamente. Esa es la terminología general. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de terminología anatómica, como el término, como el enunciado lo dice, ¿no? Es la terminología propia para dar la denominación a nuestras estructuras anatómicas. Y así como hay la terminología anatómica, pues habrá la terminología de los ingenieros, la terminología de los arquitectos, la terminología de quiénes más. A ver, ¿qué se les ocurre? De los electricistas, etcétera. Entonces, ¿qué entendemos realmente por terminología anatómica? Primero, que es una parte de la nomenclatura general y propia de la medicina. Y si es propia de la medicina, ¿qué permite o hace posible situar y reconocer en el espacio nuestra estructura corporal? ¿Se entiende hasta aquí? Por ejemplo, Doctor. el miembro superior derecho siempre va a estar adosado pues a la parte derecha de nuestra parte superior del tórax. ¿Sí? Luego, conocer la situación especial del sistema, poder identificar la regionalidad de un segmento corporal, de describir los cambios en el espacio a través del análisis estructurado del movimiento, de identificar los planos y ejes de cada movimiento. Ahora, ¿qué cosa es regionalidad? Movimiento, bueno, ya se les debe venir el concepto por el mismo término. Planos y ejes lo definiremos más adelante. ¿Listo? Ahora, ¿qué importancia tiene de que hablemos de terminología anatómica, jóvenes? Hace un momento les dije que la anatomía no data de
de 1900 ni de 1800, data de 1500 y tantos. Imagínense cuántas centurias han pasado. Y en ese transcurrir del estudio de la anatomía, pues surgieron diferentes términos de esa época, por decirles de 1500, 600 hasta llegar al 2000. Y habían pues una serie de denominaciones para una misma estructura. ¿Sí? Entonces, la importancia es dar una nómina anatómica adecuada con acuerdo internacional. Inclusive la primera terminología anatómica vino en griego, después había que traducirlo al inglés, después al castellano. Entonces, en ese interín inclusive del traducir, ya se alteraban las denominaciones. Entonces, actualmente, jóvenes, existe un Comité Federativo de Terminología Anatómica creada en 1998. Y existen inclusive capítulos encargados de actualizar la terminología anatómica que se hacen en congresos anatómicos. Ahora, ¿por qué es menester uniformizar la terminología anatómica? Para que, digamos, el primer dedo, o que ustedes hasta ahora le llaman el pulgar de repente, sea reconocido como primer dedo aquí en Tacna, en el resto del Perú, en América Latina, etcétera, 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 en otros continentes. Obviamente, ya no como castellano, sino de acuerdo al idioma que utilice cada país. ¿Y por qué más es importante la terminología anatómica? Porque permita una comunicación adecuada entre médicos y no solamente entre médicos, de médico a paciente. Ese es el objetivo de la terminología médica. Obviamente que al paciente no le vamos a hablar con la terminología anatómica con que nos dirigimos entre médico y médico o médico y estudiante. Tenemos que hablar con el lenguaje que él entiende y que obviamente nosotros entendemos también al paciente. Si el paciente nos dice, por ejemplo, me duele el primer dedo, ustedes no le van a decir al paciente, no, eso no se llama primer dedo. No, me duele el pulgar. Ustedes no van a decir, no, eso no es pulgar, es primer dedo. No, tienen que entender que eso es primer dedo para nosotros. ¿Listo, jóvenes? Por ejemplo, en el argot criollo, a esta región de la cara, hasta ahora de repente la mayoría le dice a la barbilla, pero realmente la denominación correcta es el mentón. Entonces, para el paciente es barbilla y el término anatómico correcto es mentón. Acá lo que les decía hace un momento, el común, o para el lenguaje común, esto es pulgar, o hasta los conocimientos de secundaria. Pero en la terminología anatómica correcta esto se llama primer dedo. Obviamente, si queremos ser más exactos en la descripción, primer dedo de la mano izquierda. Luego, esta región de la pierna, las abuelitas le dicen la canilla. Esa canilla realmente es el borde anterior del hueso más prominente que tenemos en la conformación de la pierna, que es la tibia. Esto, la nalga, los cachetes. No, jóvenes, esta es la región de la nalga. Primera región en la descripción de la conformación del miembro inferior. Glútea, muslo, pierna y pie. Obviamente la región de la poplitea con la rodilla anteriormente. El pie a su vez tiene el dorso y la planta del pie. Eso ya lo iremos madurando más adelante. Entonces, en base a esto, jóvenes, hace un momento dijimos ubicar la regionalidad. Pues aquí hablemos de regionalidad. La región de la cabeza.
Y la región de la cabeza es lo más superior en el individuo o nuestro cuerpo humano. Y a su vez la cabeza está conformado por el cráneo propiamente dicho y la cara. ¿Qué le sigue? La región del cuello. Hasta ahora, para ustedes es simplemente cuello, pero en anatomía, no solamente para efecto de conocimiento anatómico, sino más adelante cuando ustedes quieran describir la localización, por ejemplo, el crecimiento de la glándula tiroides o la localización de repente de un tumor en esta región cervical. Entonces dicen la región anterior, la región esternocleidomastoideo, que obviamente está en relación con el músculo de la misma denominación, la región lateral propiamente dicha de la región cervical y obviamente hacia atrás, lo que no se ve en el esquema, la región posterior cervical. ¿Se entiende, jóvenes? Y si no lo Sí, entienden, doctor. Sí, perdón, sí, doctor. vale. Luego, ¿qué viene, jóvenes? La región del tronco. ¿Sí? Y nuestra región del tronco tiene la región pectoral, la que estoy señalando ahí. ¿Y pectoral por qué? Porque predomina la localización más superficial de un músculo, que son los músculos pectorales mayores. Lo opuesto a esto es la región dorsal, o lo que corrientemente hasta ahora le llamamos, o le llaman ustedes, la espalda. ¿Sí? Luego está la región abdominal y la región perineal. Obviamente la región perineal no solamente las que están viendo esto los genitales, sino la región que continúa hacia atrás o entre los muslos. Esa es la región perineal realmente. ¿Listo, jóvenes? Ahora, esto desde el punto de vista netamente anatómico. Pero cuando ya más adelante se quieren describir localizaciones, por ejemplo, de algunas vistas, ya se divide a esta pared abdominal en diferentes cuadrantes, que más adelante en el desarrollo del curso se los iremos diciendo, pero hasta ahora así como lo estoy comentando. Entonces, eso en cuanto a regiones del cuerpo. Seguimos con regiones del cuerpo. Hasta aquí solamente hemos hablado de la región axil de nosotros, la parte más central. ¿Y qué falta hablar? De las regiones o de la región apendicular, lo que estoy señalando. Extremidades superiores e inferiores. Y estas extremidades superiores, ¿qué partes se describen aquí? La región deltoidea, porque predomina el músculo deltoides, la región del brazo, y esta región del brazo a su vez tiene una región anterior, donde el músculo que predomina es el bíceps. Hacia atrás, la región posterior, donde el músculo que predomina es el tríceps. Medialmente y lateralmente. Si yo, por ejemplo, alguno de ustedes tiene un tumor a este nivel, la descripción sería tumoración, ya vendrán más detalles de lo que es tumoración, pero si decimos localización sería en el tercio superior, cara anterior del brazo derecho. Ese es el objetivo, jóvenes, de hablar de la terminología anatómica. Luego está la región del codo, que tiene una región anterior y la posterior. Luego está el antebrazo, igual, que tiene una región anterior, posterior, la región lateral o radial y la región medial o cubital. ¿Y por qué radial y cubital? Porque esa es la posición lateral que tiene el hueso radial en la conformación esquelética del miembro superior y el hueso cubital medialmente en la conformación ósea del antebrazo. Y finalmente está la mano, jóvenes. Y en la mano hay las, entre comillas, las siguientes subregiones. La región del carpo, donde hay 8 huesecillos. La región metacarpiana. Y después están los dedos.
Y en los dedos hay 3 porciones en los dedos, que ustedes seguramente le conocían: falange, falangina y falangeta, o miento. ¿Miento, jóvenes? No, Chicos, profesor. acá se olvidan de falange, falangina y falangeta. Se llama falange proximal, medial y distal. Esto último que he comentado, válido para quienes: segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. Y en el primer dedo solamente se habla de falange proximal y distal. ¿Listo? ¿Y cómo es en miembros inferiores? La región glútea, que ya se los comenté hace un momento. Luego está la región del muslo, que a su vez tiene la región anterior, medial, lateral y la posterior. La región de la rodilla. Y hacia atrás de la misma superficie de la rodilla está la región poplitea. La pierna, con el hueso más medial que es la tibia, y lateralmente el peroné, que no se ve en el esquema. Y el pie a su vez tiene la región del tarso, metatarso y los dedos. Y aquí la misma descripción que hice para la superficie de la mano. Entonces, y aquí tienen en esquema lo que les he comentado hace un momento, ¿no? Todo lo que les he comentado está resumido en este esquema en colorcitos: cabeza, cuello, tórax, abdomen perineal, miembros superiores. Ahora, así como hay regiones, producto de la conformación esquelética de nosotros jóvenes, se habla de cavidades. Y de cavidades hay cavidades mayores y cavidades menores. ¿Qué cavidades mayores tenemos? La región craneana, la región torácica y la región abdominal y la región pelviana. La región craneana, perdón, la cavidad craneana. ¿Qué objetivo tendría que hablemos de cavidad craneana? A ver. Primero, ¿qué es una cavidad? Es un espacio. Y si es un espacio, debe tener una delimitación y una conformación específica. A ver, ¿quién puede comentar algo de lo que es cavidad craneana? Rápidamente. La que protege al encéfalo. ¿Quién habló? Stefano Maquiavelo. ¿Quién? Stefano Maquiavelo. Maquiavelo. Sí, esa es la función que cumple la cavidad craneana: proteger al sistema, al encéfalo. Pero ¿cómo está conformado? Por la superposición de los diferentes huesos del cráneo que conforman la cavidad craneana. ¿No es cierto? Entonces, una cavidad es una estructura definida, conformación definida, y el objetivo común es proteger a otras estructuras. Entendido así, la cavidad torácica. Aquí solamente es huesos en la cavidad craneana. En la cavidad torácica es conformación ósea y muscular. ¿Y protege a quién? A estructuras nobles, como corazón, grandes vasos y pulmones. Y la cavidad abdominal es enteramente ósea. Aquí, tanto de óseo como muscular. Y aquí, predominantemente muscular. Las paredes del abdomen. Igual, contienen diferentes vísceras. La cavidad pelviana, igual, huesos y músculos. ¿Y hay otras cavidades o no hay otras cavidades? Algunos a esto le dicen las cavidades mayores, y a estas otras le dicen cavidades menores. ¿Habrán otras? Sí. A ver, ¿quién dijo sí? Jimena Mamani. ¿Quién? Jimena Mamani. No te escucho. Jimena Mamani. Jimena, te escucho. Por ejemplo, la cavidad bucal o la cavidad nasal también.
Cavidad bucal, nasal, ¿algo más? La cavidad raquídea. Perdón, La cavidad raquídea, doctor. no te escucho. Dilo un poquito más fuerte, porfa. La cavidad raquídea, doctor. Cavidad. ¿Quién está hablando? Que lo anuncie nuevamente. No se inhiba. El canal raquídeo, doctor. Canal raquídeo. Muy bien. O canal medular. O cavidad medular. Muy bien. Decían cavidad bucal, cavidades nasales. ¿Qué más? Cavidad timpánica, jóvenes. Orbitaria. Orbitaria y los senos. Timpánica. Ya lo acabo de... Orbitaria, doctor. Perdón. Orbitaria. Ya, muy bien, muy bien. Están lúcidos, parece que han almorzado rico. Va, así me gusta que respondan jóvenes. Y así van a ser las clases presenciales. Así que están invitados a la lectura. Luego, jóvenes, hablaremos de lo que es posición anatómica, que también va en relación con lo que es terminología anatómica. ¿Y qué cosa es posición anatómica? Y si gustan ustedes, jóvenes, se ponen de pie un poquito para que, digamos, suelten músculos, mientras yo voy enunciando el concepto de posición anatómica. Dice, considera el cuerpo en posición vertical. Significa que tienen que estar en posición de pie. ¿Sí? Frente a nosotros con la mirada fija al horizonte. O sea, tiene que estar la cabeza erguida, pero no la mirada indiferente, sino mirar de frente, como se dice el panorama. ¿Y qué más reúne o caracteriza a una posición anatómica? Los miembros inferiores juntos. O sea, las extremidades inferiores o los miembros inferiores no pueden estar separados juntos. Mientras que los miembros superiores cuelgan a ambos lados del cuerpo, pero con la siguiente atingencia, con las palmas de las manos orientadas hacia adelante. O sea, prácticamente no en posición de firmes, sino como que las palmas estuviesen mirando hacia adelante. Eso es posición anatómica. ¿Y para qué les incomodamos a ustedes de hablar de terminología anatómica? Jóvenes, porque esto tiene importancia en el examen clínico. Si yo hago el examen clínico y sé lo que es posición anatómica, esta posición anatómica me la tengo yo que imaginar, así el individuo esté en decúbito lateral, esté o en posición horizontal o el decúbito dorsal. Siempre el brazo izquierdo va a ser izquierdo o el derecho va a ser derecho. Y la cabeza tiene que estar por encima de la región cervical. Entonces, el esquema representativo de posición anatómica es esta, jóvenes. Obviamente que para ustedes aquí esto está en una vista lateral para que puedan entender. Dice, en posición vertical. La mirada al horizonte. ¿Qué más dice? Las extremidades inferiores juntas. O sea, como si los dos primeros dedos de los dos pies estuviesen muy amiguitos ahí. ¿Y qué más dice? Los miembros superiores colgando, por supuesto, o adosados al cuerpo, pero las palmas de la mano orientadas hacia adelante. Eso es posición anatómica. Esta es la posición anatómica correcta. Ahora, ¿qué objetivo tiene el poder hablar de posición anatómica? Les dije que esto es, si el miembro superior es izquierdo, obviamente siempre va a estar adosado al lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, con todo esto que hemos comentado hasta ahora, yo les voy a poner un esquema y quien quiera participar me dice el nombre para irlo identificando o irnos conociendo mejor
Y a ver cómo me describe lo que viene en el siguiente esquema. ¿Qué ven ahí? A ver, ¿quién quiere participar con este primer esquema? Doménica Tapia, doctor. Perdón, Doménica Tapia. Doménica, disculpa que te tutee. ¿En qué región y en qué parte del cuerpo estamos? Estamos en el miembro superior derecho. Se podría decir que presenta una masa No, no, en tranquila, el tranquila, pero tercio ¿qué parte? medio. Escúchame, Doménica. ¿Pero qué parte del miembro superior? En el antebrazo. Antebrazo. ¿Ve algo usted irregular en la conformación del antebrazo? Como que tiene una masa en el Ya, tercio te, medio. te ayudo a identificar. Esta es la masa. ¿Sí? Doménica, ¿estamos de Sí, acuerdo? doctor. Y obviamente los demás tienen que ir respondiéndose, ¿no es cierto? Ya. Se trata de esto. ¿Cómo usted describe? Ya, es una tumoración, para que no entremos en el terreno de la discusión. Pero lo que yo quiero que ustedes apliquen lo que hemos comentado hasta ahora en este esquema respecto a esta tumoración. A ver, por favor, Doménica. Se presenta medialmente y en el tercio medio del antebrazo. Ya, parte media del antebrazo. ¿Alguien más desea participar en el mismo esquema? O si quieres En la corregir cara o anterior del agregar algo antebrazo. más, Doménica, lo complementas. Si alguien está levantando la mano, no tengo opción en la cámara para ver quién levanta la mano, así que mejor diga su nombre y para poder participar. Jaime Choquejagua. A ver, Choquejawa, te escucho. Es una tumoración en la parte anterior del antebrazo, en la porción media, en el tercio medio. Ya, Doménica, lo que te faltaba es cara anterior del antebrazo, obviamente tercio medio del antebrazo. ¿Sí? Doménica, Sí, doctor. ya. Otro voluntario, por favor. Bueno, se la pierden jóvenes, pero ahí tienen el esquema. Miren, ahí inclusive tienen ustedes, y siempre es bueno a veces cuando se trata de escribir jóvenes, comparar el lado sano con el lado enfermo. Obviamente cuando son estructuras simétricas. Acá tienen miembro inferior derecho, acá tienen el miembro inferior izquierdo. La zona de la rodilla en este lado es normal y aquí tiene una evidente tumoración. Entonces acá la descripción es tumoración localizada en la cara anterior de la rodilla izquierda. Ahora, cuando ustedes ya desarrollen el curso de semiología, ya dirán, pues no solamente tumoración. En el examen clínico dirán tumoración, tienen que determinar la consistencia, la superficie, el tamaño, la movilidad, etcétera, etcétera. Lo mismo con esto. ¿Sí? Entonces, ese es el objetivo, jóvenes, de hablar de terminología anatómica y regionalidad. Ahora, existen diferentes posiciones para efectos del examen clínico. Esta es la posición clásica, jóvenes, que se utiliza para hacer el examen clínico. Esta es la posición opuesta, la posición prona o decúbito ventral. La posición en decúbito lateral, en este caso izquierdo. Esta es una posición clásica que se utiliza para hacer las toracotomías exploratorias, obviamente cuando hay patología a nivel del tórax. Esta es la posición de litotomía o la posición ginecológica, fundamentalmente para hacer el examen clínico de los genitales internos de la mujer. Esta es la posición de Trendelenburg.
¿Hay más posiciones, jóvenes? Obviamente, vuelvo a repetir, con fines de examen clínico. Entonces, lo que les mostré en el anterior esquema, el decúbito dorsal, decúbito ventral, decúbito lateral o echado de costado, para que sea entendible. En posición de Sims, posición de Fowler o Antitrendelenburg. La posición genupectoral, que se utiliza cuando se quiere examinar la zona anal, cuando hay patología obviamente en la región anal, hemorroides, fisuras, prolapsus, etc. La posición de litotomía o ginecológica, que lo mostré hace un momento, la misma posición de Trendelenburg en otro esquema, el Antitrendelenburg, y la posición en navaja de Seriana o de Kraske, que se utiliza cuando se hace cirugía anorrectal. Cuando hablamos de terminología anatómica, dijimos para explicar los diferentes movimientos considerando los ejes del cuerpo humano. ¿Qué es un eje? Un eje para efectos del cuerpo humano y de la terminología anatómica, jóvenes, son líneas imaginarias que atraviesan el cuerpo y que se emplean para comprender la mecánica articular o en buena cuenta el movimiento. Cuando se habla del movimiento es pues que un cuerpo gira alrededor o en el entorno de un eje. ¿Y de cuántos ejes se describen en la anatomía? 3 tipos de ejes. Y estos 3 tipos de ejes se toma como reparo anatómico las suturas craneales. Estas suturas, jóvenes. Sutura sagital y la sutura coronal. Identificaba así. ¿Qué caracteriza al eje coronal o frontal? Que es paralelo al suelo y a la sutura coronal. Y si decimos que son líneas imaginarias, o ustedes imagínense como un alambre atravesase así, si decimos coronal, un alambre atravesase esta región. Y es para explicar, dice, nuestros movimientos o algunos movimientos corporales. Y a través de este eje coronal, ¿qué movimiento es factible hacer? Flexión y extensión. Y un ejemplo a qué nivel se produce este movimiento de flexión y extensión es el codo. Todos vayan al codo, jóvenes. Ahora, si bien es cierto que se utiliza como reparo anatómico la sutura coronal, ustedes esto mismo tienen que trasladarlo a la articulación del codo. ¿Qué posición tiene el eje coronal o frontal? Que se atraviesa de un lado hacia otro lado, ¿no es cierto? Entonces, al codo ustedes lo hacen atravesar un alambre así, de la parte medial a la lateral. ¿Sí? ¿Y qué les permite hacer este eje? Flexión, aproximar el antebrazo sobre el brazo, o la extensión, el movimiento contrario. Eje sagital, paralelo al suelo y paralelo a la sutura sagital, a esta sutura. ¿Qué movimiento nos permite hacer? El de abducción y el de abducción. Es el caso el ejemplo característico es la articulación del hombro o la escápula humeral. Si yo tengo el miembro superior adosado al cuerpo, pues obviamente es aducción. Y si yo lo separo, es abducción. Movimiento opuesto, aducción. ¿Dónde está explicado aquí la línea imaginaria o el alambre imaginario? Miren, cómo tiene que atravesar a la articulación. Así, de anterior a posterior. Y el eje longitudinal o vertical es perpendicular al suelo y paralelo a la longitud corporal. El ejemplo clásico es la articulación atlantoaxil. ¿Y qué movimientos hace esto? El de rotación. ¿Se entiende, jóvenes? Vuelvo a decir, se toma como reparo esto, pero esto después ustedes tienen que aplicarlo a otras regiones del cuerpo.
Y los ejemplos ya los he puesto. Ahora, este es uno de los ejemplos, igual para este eje, y finalmente para el eje longitudinal o vertical. ¿Se entiende, Domenique? ¿Se entiende? Sí, doctor. Vale. Ujú. Seguimos. Y ahí tienen, jóvenes, el esquema clásico que manejan ustedes todavía en unas copias. Acá está el eje frontal o coronal, el eje vertical y el eje sagital. Que ya se los mostré en el esquema alusivo que les presenté respecto al cráneo. Ahora, lo mismo acá, jóvenes. Coronal, así, transversal, el eje vertical, como si nos partiese no nos parte, sino nos atravesase así por el mismo medio, y el eje sagital queda de anterior a posterior. Ahora, ¿existe otra terminología en relación a los muy diferentes movimientos? Claro que sí. Flexión y extensión ya les comenté. Aducción y abducción también. El retrotracción también. El de circunducción, jóvenes, es cuando hay la participación de los tres ejes en simultáneo. El ejemplo clásico es cuando nosotros separamos nuestro miembro superior paralelo al hombro. Esto lo levantamos y hacemos como si fuese un cono ahí en el aire. Ahí está aplicado el movimiento de circunducción, o cuando nosotros también hacemos el movimiento como si estuviésemos masticando una goma de masticar en la boca. Supinación y pronación, esto solamente se hace en lo que es el antebrazo. Supinación cuando la palma de la mano está hacia arriba y la pronación, la palma de la mano hacia abajo. ¿Qué articulaciones participan ahí? Ya eso lo describiremos cuando hablemos de artrología. ¿Qué otros movimientos hay? Flexión plantar, flexión dorsal, inversión, eversión, protrusión, retrusión. El de oposición, jóvenes, eso solamente se hace en una región de nosotros que se llama ahí en función a el primer dedo. Movimiento de posición del primer dedo, de la mano, por supuesto, hacia el quinto, hacia el cuarto, hacia el tercero y hacia el segundo. Como decir, haciendo pinza entre el pulgar, el primer dedo y los otros dedos. Y si hablamos de ejes, también tenemos que hablar de planos. ¿Y qué cosas son planos? Los ejes eran líneas o alambres imaginarios. Los planos son superficies imaginarias que cortan al cuerpo, entre comillas, por supuesto, en un sentido determinado. Igualmente, son tres tipos de planos y el reparo que se utiliza para hablar de esos tres tipos son las suturas que los hemos identificado hace un momento. ¿Y de qué planos hablamos? Del plano sagital. Obviamente el plano sagital es vertical y paralelo a la sutura sagital y divide el cuerpo en dos mitades, derecha e izquierda. Mientras que el plano coronal dice es vertical y paralelo a la sutura coronal. ¿Y qué hace? Dice, el concepto dice, divide el cuerpo o corta el cuerpo. Lo divide en una región anterior y posterior. O también puede ser ventral y dorsal. Y el plano horizontal es paralelo al suelo y divide nuestro cuerpo. Es como decir, por la región umbilical nos pasamos una cizalla y nos queda dividida en una parte superior, hacia arriba donde está predominantemente tórax y la región cérvico-craneana, y hacia abajo la región perineal y miembros inferiores. Ahora, existen otros planos que ahí están considerados los planos oblicuos. Y el esquema ilustrativo de esto es acá, jóvenes. Lo que está representado en esto de color celeste es el plano sagital. Dice, divide el cuerpo en una región, en dos mitades, ¿no es cierto? Derecha e izquierda. Luego, el plano coronal o frontal
que está representado en esto en verde. ¿Qué divide? En una región anterior y en una región posterior. Y este plano que está en rojo, que es el plano transverso horizontal, divide nuestro cuerpo en una mitad superior y en una mitad inferior, o región craneal y caudal. ¿Se entiende? Sí, Jóvenes. profesor. Sí, doctor. Lo mismo acá, jóvenes, pero creo que este esquema es mucho más ilustrativo porque aquí está medio en blanco y negro. Aquí está mejor representado el plano. Ahora, estos diferentes planos, jóvenes, estos diferentes planos, esta es la representación general de un plano. Ahora, esto hay que aplicarlo cuando querramos escribir solamente cabecita. Cuando querramos escribir solamente miembro superior. Cuando querramos describir miembro inferior. Así como hemos trasladado el ejemplo en ejes, igual en planos. ¿Me dejo entender? Sí. Sí, doctor. Esa es la aplicabilidad, chicos. Lo mismo acá, chicos. Este es el plano sagital, plano coronal o frontal, y este es el plano horizontal. Ahora, en relación a esto último que hemos comentado, ¿de qué hablamos? En relación al plano horizontal. Si el corte está acá, jóvenes, hablaremos pues, de una región craneal y de una región caudal. ¿Sí? En relación al plano coronal o frontal, hablamos de una región ventral o anterior y de una región dorsal o posterior. ¿Sí? Ahora, si esto yo quiero aplicar, como por ejemplo, para describir estas dos vísceras que tenemos acá, que son los riñones. Si yo trazo un plano coronal o frontal, ¿sí? Obviamente me está dividiendo a esta región corporal en una región ventral y en una región dorsal. Aplicado esto a la cavidad abdominal, ¿qué nos permite determinar respecto a planos de esta otra estructura que se llaman riñones? De acuerdo a estos jóvenes, los riñones tienen una ubicación en la región posterior de la cavidad abdominal. Si decimos posterior, va a estar pues inclusive por detrás del hígado, por detrás del estómago y por detrás de las vísceras intestinales que son intestinos. ¿Sí? Y cuando ya lleguemos a hablar de la cavidad abdominal en general, ya seremos más exquisitos en decir son estructuras retroperitoneales. Pero cuando ya hablemos de cavidad peritoneal, hasta ahora están ubicados en la región posterior de la cavidad abdominal, aplicando este concepto de el plano coronal o frontal. Entonces aquí tienen la aplicabilidad de esto de plano coronal o frontal. ¿Qué más es relativo a estos jóvenes? Al plano sagital. Dice que nos divide en una mitad derecha e izquierda. Siempre y cuando hacemos un plano, pues así, de toda la estructura corporal. Pero si lo aplicamos a lo que es miembro superior, así, a todo el miembro superior, entonces en el antebrazo específicamente, ahí diremos pues que la parte derecha o medial del antebrazo izquierdo, el hueso que se ubica es el hueso cubital y lateralmente el hueso radial. Recuerden que el miembro superior en posición anatómica es la palma de la mano dirigido hacia adelante. Por tanto, el primer dedo es lateral
y el quinto dedo es medial. ¿Se entiende? Sí, profesor. Y después, ¿qué más, jóvenes? Hay otros términos que se utilizan en relación a la parte media, medial, lo que está en el esquema 2, 3 que es lateral, y en una región intermedia entre medio y lateral, como el término lo dice, intermedio. ¿Y listo, jóvenes? Ahora, hay otra terminología que más se adecua cuando se quiere describir alguna característica de una víscera sólida o maciza y una víscera hueca. Aquí, por ejemplo, está representado lo que es hígado. Y aquí está representada una estructura hueca específicamente, es el estómago. Si queremos describir, por ejemplo, una tumoración así, a este nivel, y después otra tumoración que tiene esta característica, sobresale la superficie del hígado. Entonces, esta última, ¿cómo la describiremos? Una tumoración superficial. Y a esta primera que les comenté, una tumoración profunda o intraparenquimal de la glándula hepática. Diferente cuando se habla de víscera hueca. Si está en la superficie de la pared, será externo, y cuando está en relación con el mismo lumen o cavidad, será pues de localización interna. Ahora, lo mismo ya les adelantaba en antes. Esto de planos aplicado a extremidades. ¿Qué es lo más proximal del miembro superior? Y se dice siempre proximal cuando está a la raíz del miembro o más proximal a la región craneal. Entonces, de la configuración que les comenté hace un buen rato del miembro superior, ¿cuál es lo más proximal? El hombro. El hombro, muy bien, te ayudó el Fido. ¿Y lo más distal? ¿Quién habla? Paola. Paola Cueto. Paola Cueto. Y distal, obviamente, la mano. Tú misma, Paola. Las falanges. Esto que está en 4, ¿qué cosa es? La porción medial. Lunar o medial. ¿Y esta otra? Ya lateral Lateral o radial. o radial. Y de esto mismo, en miembro inferior, Igual. Sería fibular. fibular o lateral. ¿Y esta otra? Y tibial. Tibial o medial. Y Medial. en la mano, jóvenes, es la región palmar. Y hoy hacia atrás la región del dorso de la mano. Y en el pie, obviamente, donde realmente soporta nuestro peso corporal, es la región plantar, y este es el dorso del pie. O lo que las abuelas y ustedes también le llaman el empeine, pero es el dorso del pie. Lo mismo acá. Entonces, con todo esto que hemos comentado, jóvenes, aquí les dejo una miscelánea de esquemas para que ustedes apliquen. Estos son los dos pulmones. Acá tenemos un parénquima pulmonar sano. Y aquí esto es diferente porque esto es una tumoración. Ustedes ya, por lo que hemos comentado, describan si es superficial o profundo. Aquí tienen una glándula hepática donde inclusive se ha hecho un corte para poder identificar la localización de una tumoración. Luego, aquí tenemos el hígado, estómago y los intestinos. Y aquí ha sido identificada la vesícula. La idea es que ustedes identifiquen qué localización tiene la vesícula en relación a lo que hemos comentado. Aquí hay otra tumoración de la glándula hepática. Un esquema que ya se los mostré y que fue materia de comentario de Domenique. Y finalmente, jóvenes, la bibliografía para lo que hemos revisado hoy es fundamentalmente anatomía con orientación clínica de Moore de la 8ª edición.
Ahora, ¿hay otros textos con orientación clínica? Claro que sí, jóvenes. Entonces, hasta aquí el tema de hoy, pero si no tienen inconveniente ustedes, jóvenes, revisaremos o tienen inconvenientes, aunque sea la mitad del otro tema, porque en la siguiente clase son 2 temas que son pesaditos. Entonces, podemos continuar o lo dejamos para la siguiente actividad con riesgo de que no terminemos los 2 temas de la siguiente unidad, de la siguiente clase. Tienen 2 minutos para que se pongan de acuerdo y me pasan la respuesta. Doctor, continúe nomás. Sí, continúe, por favor. Sí. A ver, ¿quiénes han dado la autorización? Varón, ¿cómo se llama?